Buenas noches. Nuestra ciudad está al centro de la noticia ahora producto del famoso virus Zika. Han aparecido ejemplares de un mosquito que es posible transmisor de esta enfermedad, pero resulta que nuestra ciudad, nuestra región, tiene ya historia con los mosquitos transmisores de enfermedades. Ahí está la historia del doctor Juan Noé Crevani, que vino a combatir precisamente a nuestra región la malaria. Y hay un doctor en nuestra ciudad que es experto en la historia del doctor Juan Noé y también conoce muy bien este tipo de enfermedades, y por eso lo hemos invitado esta noche. Me refiero al doctor Hernán Zudí. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes. Doctor, bueno, vayamos a la historia del asunto. No es primera vez que aparecen estos mosquitos, siempre han existido, aparecen en nuestra región, y por tanto ponerlo en el contexto además de la magna tarea que hizo el doctor Juan Noé Crevani, que trascendió las fronteras además de nuestra región. Efectivamente, esto fue mundial. La historia de Noé es realmente algo trascendente y espectacular. Hay que pensar que a raíz de lo que hizo el gobierno de Chile de contratar al doctor Noé, que lo contrató en 1912, empezando el siglo, lo contrató por dos motivos. Uno, para que modernizara la escuela de medicina. Y segundo, para que se enfrascara en solucionar el problema de la malaria en las provincias de Tacna y Arica, que iban a ser sometidas a un plebiscito, iban a venir observadores internacionales, y estas zonas de Tacna y Arica, estas dos provincias, del norte o del sur, depende cómo las tomemos, ¿no es cierto?, tenían una población con un 60, un 90% de malaria, según el lugar. O sea, tenía un promedio de 70% de malaria. De la población, tanto de Tacna como Arica, tenían malaria. Y esta malaria era transmitida por un mosquito que es el Anopheles. El Anopheles pseudopuntipenis, se llama, es el nombre científico. Eso significa Anopheles, el maligno Anopheles, pseudopuntipenis, que parece o simula la punta de una pluma. Porque este mosquito es muy peludo, es muy velludo, tiene mucho vello, entonces cuando está volando pareciera que es la punta de una pluma la que va volando. Entonces uno puede hacer el diagnóstico de este mosquito mirando y ve como una punta de una pluma que pasa, ese es un anófeles. Mosquito que, por cierto, permanece en nuestra región todavía. Efectivamente, porque uno no puede erradicar absolutamente los insectos. Nosotros somos muy nuevos los seres humanos. Los insectos tienen 35 millones de años más que nosotros. Por lo tanto, si han sobrevivido 35 millones a todos los eventos que pueden haberse enfrentado, no los vamos a eliminar. Nosotros que somos unos recién aparecidos que tenemos poco menos de 1 millón de años en este planeta. Así que lo que tenemos que hacer es conocer sus características, conocer cómo se reproducen, dónde se reproducen y cómo adquieren la enfermedad y cómo transmiten la enfermedad. Bueno, el trabajo que hizo el doctor Juan Noé fue espectacular porque logró algo que parecía imposible, y los métodos que él ocupó, además, para combatirlo, hasta el día de hoy se siguen utilizando. Claro, y estamos hablando de 1912, 1913, cuando él llega. En esa época no habían insecticidas, no habían insecticidas. De tal manera que Noé empieza su campaña antimalaria en 1925 por el río Sama. El río Sama en esa época era el límite entre Chile y Perú. Estaba a 20 kilómetros al norte de Tacna y allí comenzaba el problema de la malaria, porque el río Sama, igual como el Yuta o como el San José, acá en nuestros valles, son ríos que crecen con las lluvias estivales, no con el invierno boliviano, porque no es invierno ni es boliviano. Claro. Son lluvias estivales altiplánicas, o sea, en el verano se produce esta época de lluvia, los ríos crecen, arrastran gran cantidad de material, pero después bajan y dejan pozas, dejan pantanos, dejan lagunas, y allí entonces el mosquito deposita sus huevos y se reproduce, y hace que nuevos mosquitos salgan a picar a nuevas personas. Si existen enfermos maláricos, existen mosquitos que al picar van a transmitir. Y si existe un medio ambiente de lagunas, de pantanos o de charcos para
que el mosquito viva y se reproduzca, tenemos el triángulo mortal, este triángulo de Grassi, descrito por un científico italiano, Giovanni Battista Grassi, ¿no?, que produce la endemia malárica. Y eso es lo que existía en las provincias de Tacna y Arica. ¿Y qué fue lo que finalmente el doctor Noel logró controlar a tal punto de que hoy está desaparecido por lo menos en nuestro territorio? Efectivamente, desde el año 1945 que termina la campaña antimalárica, el último caso de malaria es en la quebrada de Tarapacá y desde entonces no hemos tenido ningún caso autóctono de malaria, ¿no? Existen mosquitos, pero no existen enfermos maláricos ni existen las condiciones para que se reproduzca el mosquito. Lo mismo pasa entonces ahora con este nuevo mosquito que supuestamente es transmisor o que podría transmitir el virus Zika. Ha existido acá, existe, no es primera vez que va a estar y va a persistir como, claro, como usted dice, pero ahora bajo esta nueva, digamos, no sé, moda de enfermedad que parece que es el virus Zika. Bueno, lo que pasa, ahora vamos a hablar de otro mosquito, ¿no?, que es el Aedes aegyptis. Así como este otro significa el maligno parece la punta de una pluma, Aedes aegyptis significa el que tiene su casa en Egipto. Eso es Aedes aegyptis, el que reside en Egipto. Pero este mosquito, Aedes aegyptis, le gustó viajar, ¿no? Parece que tiene lampasi, se sube a todos los vuelos, ¿no?, la lanza Wengor y todas las más cosas. Y entonces este mosquito salió a pasear desde Egipto y se trasladó a todos los continentes. Y fue captado por el doctor Carlos Finlay en Cuba, ¿no?, que era el que transmitía el virus de la fiebre amarilla. Perfecto. Y allí entonces demostró que la única forma de atacar la fiebre amarilla era preocuparse del mosquito y de no darle la facilidad para que se reprodujera y aislar a los enfermos, que son los portadores, que con mosquitero tanto para el enfermo como para la gente sana, porque pica, ¿no es cierto?, a las personas generalmente que están tranquilas o en reposo, y transmite este virus. Bueno, este Aedes aegypti no solo se acostumbró a transmitir el virus de la fiebre amarilla, también transmite otro virus que es el dengue. El dengue es una enfermedad viral también, se llama dengue o trancazo, porque produce unos dolores del cuerpo, dolores musculares, dolores articulares, ¿no?, que parece que lo hubieran pegado con una tranca, por eso se llama dengue o trancazo, ¿no? Y el otro que se llama chikungunya. El chikungunya es una palabra del idioma malí, de África, que significa retorcer los huesos. Eso significa chikungunya, ¿no? Y el retorcedor de hueso, porque produce estos dolores, sobre todo el chikungunya produce dolores articulares. Hay una inflamación de las articulaciones con un dolor intenso. También se ha observado, y se observó especialmente en China, que podría también transmitir un virus que producía unos cuadros meningoencefálicos, una meningoencefalitis china en algunas regiones. Es decir, este es un mosquito que se ha adaptado para transmitir diversos virus. Y el año 1930, en la selva de Uganda, en una selva que se llama Zika, esa selva, los investigadores empezaron a buscar estos mosquitos transmisores de la fiebre amarilla y se toparon que además de la fiebre amarilla transmitía esta que le llamaron Zika, le pusieron Zika porque la selva se llamaba Zika. Claro. Ahí construyeron. Y así lo bautizaron nomás. Lo bautizaron, donde lo descubrieron. Es como cuando hablamos del Anta, porque se descubrió en las ratas que vivían en el río Anta, ¿no? Claro. Y el ébola, porque está en el río Ébola, en una aldea al lado del río Ébola. Entonces siempre se le pone el nombre o de la selva, o del lugar, o del río, ¿no? Y allí entonces este Aedes aegypti, que es un mosquito mucho más pequeño que el Anopheles, más fácil de reproducirse porque requiere una pequeña cantidad de agua. En este vaso, por ejemplo, podría reproducirse el mosquito del Aedes aegypti. Necesita con esa agua tiene como para reproducirse, claro. Y nosotros vemos que un vaso así puede estar aquí, puede estar en el patio, puede estar en el cementerio donde se le ponen flores, ¿no es cierto? Todos los deudos le van a poner flores. Entonces, en los tiestos donde le dejan el agua para los perros, en la casa, ¿no? O sea, falta una pequeña cantidad de agua para que este
mosquito pueda poner sus huevos y reproducirse. Doctor, y en esa perspectiva, este virus en relación a los otros, ¿cómo se comporta? ¿Es más grave, menos grave? ¿Qué importancia tiene, digamos, en la escala? Digamos? Claro, este fue un virus, como decía, que se ocurrió en el año 30, ¿no? Y el año 47 se demostró en un mono, en el Macacus rhesus, eso para que veamos que la teoría de Darwin es verdadera, que nosotros no descendemos del mono, pero somos primos de los monos. A lo menos. Somos primos de ellos y compartimos esta enfermedad. En el Macacus rhesus, ¿no? Se produjo el descubrimiento de este virus que provocaba lo que llamaron Zika, que es como un dengue atenuado. Yeah. Un dengue atenuado. Mucho menos doloroso, mucho menos productor de fiebre o molestia. Entonces no le dieron mayor importancia, ¿no? Dijeron, este es un virus picante que al lado del virus de la fiebre amarilla y del dengue, este es un virusito, ¿no? Sin embargo, este virusito se fue transmitiendo y ¿dónde se le empezó a dar importancia? En que en las mujeres embarazadas se ve una asociación de presencia del virus Zika con una alteración del desarrollo del cerebro en el feto. Y eso produce microcefalia, es decir, esos niños nacen con un cerebro pequeño, que si es muy pequeño ni siquiera les alcanza para vivir, esos niños mueren. O quedan niños oligofrénicos con un retardo mental muy grande, dependiendo de su madre y sus familiares toda su vida. O sea, es un desastre lo que este virus sí produce en el cerebro de los niños. ¿Esto lo produce porque la mamá estuvo enferma o porque ocurre mientras está en la gestación del niño? Durante la gestación está demostrado que el virus atraviesa la placenta y cuando cualquier germen atraviesa la placenta, como ocurre también, por ejemplo, en el caso de la sífilis, del Treponema pallidum, que pasa la placenta y produce niños sifilíticos, como produce el virus VIH, que también atraviesa la placenta y produce casos de SIDA en niños recién nacidos. Es decir, son virus, el virus es muy pequeño. Para que nos hagamos una idea, mire, una célula de nuestro organismo sería Arica, toda la ciudad de Arica. Una bacteria, como el Escherichia coli, por ejemplo, o el bacilo de Koch, una bacteria, sería el estadio. Y un virus sería la pelota de fútbol en el medio de la cancha. Yeah. Para que vean ustedes la proporción de lo pequeño que es. Entonces ese virus es tan pequeño que es capaz de atravesar todas las barreras. Por eso se llamaban virus filtrables, porque incluso las bujías, para impedir que pasaran las bacterias, dejaba pasar los virus, se llamaban virus filtrables. Son tan pequeños que son capaces de pasar la placenta y producir daño en este niño que se está en este momento desarrollando. Y, lógicamente, que el cerebro, que es el órgano más fino que tenemos los seres humanos y que somos seres humanos y Homo sapiens gracias a nuestro cerebro, se daña irremisiblemente y el niño nace con un cerebro pequeño. Y eso sí que es un desastre. Ahora, a los hombres entonces no los afecta más que con la fiebre y eso si es que lo pican. Exactamente. No existe la posibilidad, porque para derribar mito, porque ya hay gente que empieza a hablar, no es que si le pican los hombres después tiene relaciones con la mujer y le transmite el virus. ¿Existe esa posibilidad? Sí, se demostró en un científico que tuvo un virusico que volvió posteriormente a Estados Unidos y tuvo relaciones con su esposa y la esposa hizo un cuadro de virus Zika transmitido a través del semen humano que pasó a su mujer. Eso también. Es posible. Es posible, porque tal como le decía, estos virus son tan pequeños que son capaces de atravesar cualquier cosa. Y en cuanto a las medidas preventivas, yo sé, las autoridades han estado dando bastante, obviamente que tiene que ver con los cuidados del agua y todo. Hay algunos enemigos naturales, como de alguna forma hizo el doctor Noé, traer algunos enemigos naturales de los mosquitos, que se alimentan principalmente las larvas, principalmente, que ayudaron a combatir y que todavía, de hecho, hay en nuestros valles todavía persisten estos métodos naturales. ¿Existen también? Sí, existen. Existen un pequeño pez que se llama gambusia. La gambusia se alimenta de estas larvas. Y hay otro enemigo natural que es el camarón. El camarón también se alimenta, el camarón de río también se alimenta de las larvas. El problema está que nos comemos los camarones, entonces nos dejamos camarones en los ríos que se coman las larvas. Y esos son enemigos. Lógicamente, esos son enemigos naturales. Ahora, dentro de las medidas que tomó el doctor Noé, todos los
estanques ya donde se guardaba el agua o zonas más grandes, o en charcos más grandes, le pusieron gambusia y los gambusias se comen a las larvas. Esos son enemigos naturales. Ahora, el problema, como le decía, de la Aedes aegypti es que se reproduce en muy poca cantidad de agua. Basta una tapa de bebida, ¿cierto? Con un poco de agua basta para que, como el Aedes aegypti es un mosquito pequeño, que se pueda poner su huevo y reproducirse. Entonces, lo más importante no es lo que hagan las autoridades, porque las autoridades van a tener que ver lo macro, sino que en todas las casas hay que cuidar de no dejar tiestos de agua puestos ahí sin vaciarlo, mantenerlo un tiempo, porque ahí va a llegar el mosquito y va a depositar sus huevos. Lo mismo en el cementerio, el ideal es poner una maceta con arena húmeda donde poner las flores y no en el agua, porque todo eso facilita que el mosquito pueda reproducirse y poner sus huevos en el agua. ¿Y qué le parece que se hayan concentrado las apariciones en un sector de Arica? ¿Hay alguna condición especial que haya ocurrido ahí? Bueno, yo no diría que está concentrado, sino que se descubrió ahí se descubrió un mosquito que estaba en esa zona. Ahora dice que es una zona que hay una serie de elementos, de chatarra, a lo mejor hay neumáticos en esa zona, con agua, y a él se le ha dado la facilidad, porque este mosquito necesita muy pocas facilidades para reproducirse. Entonces no creo que eso sea un foco. ¿no? Yeah. Un foco, como era, por ejemplo, en la malaria, había foco, el Livircal, por ejemplo, era un foco. Había otro foco aquí donde está la universidad, en el campo Velázquez, ¿no? Porque ahí estaba la chimba, ahí aparecía agua, ¿no? Ahí estaba la maternidad de los mosquitos y el comedor estaba al frente, en el regimiento Rancagua, ahí iban a comer. Claro. Por eso que el 70% de los conscriptos tenían malaria. Entonces, esos son focos determinados. Pero este mosquito necesita muy poca agua, así que basta con que tenga unos neumáticos que estén con agua, sea regado, que o agua ahí, se va a reproducir en esa pequeña cantidad de agua. Eso es lo que hay que preocuparse. O sea, es bastante la responsabilidad que tiene que haber entonces de los ciudadanos relacionada a esto. De los ciudadanos, porque es imposible que las autoridades puedan encargarse de todo. Imposible, las autoridades no pueden entrar en cada una de las casas y ver dónde tiene el agua, ¿no? Donde se podrá decir en el cementerio no se puede poner agua, se podrá controlar ese tipo de cosas. Pero el regar, de repente la gente riega y tira agua en las calles, tira como si sobrara agua en Arica, ¿no es cierto? Hay zonas de cemento que están excavadas y va quedando pequeños pozos, pequeños pocitos de agua donde el mosquito puede poner sus huevos. Y el problema es que las condiciones ambientales se dan, como esto es una zona subtropical, para que esto se pueda desarrollar. Desde Quillagua, antes de Quillagua, desde la quebrada de Tarapacá para allá, el país no tiene las condiciones ambientales para el desarrollo de estos mosquitos. Por eso, nada más que en esta zona. Bueno, entonces, más allá de las precauciones, pero también no hay que tampoco tomárselo en extremo, porque aquí convivimos desde siempre con estos insectos, por lo tanto tiene que ver más bien con unas prácticas normales y sin mayor escándalo, porque de repente la gente está un poco paranoica con esto. Claro, lo importante es que no hayan enfermos. Si no hayan enfermos, no habiendo enfermos, no importa que el mosquito lo pique porque no va a transmitir nada. Nosotros tenemos anófeles aquí en Arica, no hemos podido erradicar el anófeles. Hay anófeles en los valles, puede haber anófeles en cierta parte de la ciudad, porque basta mirar, cuando ustedes vean un mosquito en la pared, mírenlo por el lado. Si tiene las patitas traseras levantadas, ¿no? Sí, ese es un anófele. Ese es el típico anófele. Ese es el típico anófele. Bueno, pero ese anófele no tiene plasmodium de malaria, así que no importa que te pique porque no te va a transmitir ninguna enfermedad. El problema es que no se puede permitir que hayan enfermos ni maláricos, ni con Zika, ni con dengue, ni con fiebre amarilla acá, porque ahí sí que tiene el mosquito donde picar y transmitir la enfermedad. Y es una cápite que yo siempre me he opuesto a la entrega de un corredor a Bolivia al norte de Arica. ¿Y por qué? Porque resulta que Bolivia tiene malaria y resulta que vamos a tener el valle de Utah. Nosotros hemos tenido camioneros bolivianos que llegan aquí con malaria. Imagínense, se nos viene una población de bolivianas que tengan malaria y vamos a perder la guerra sin disparar ningún tiro, porque vamos a tener malaria. Todo el trabajo de Noé sería a las pailas.
Y otra cosa, otros también han dicho que el tema de, por ejemplo, del embalse Chironta también es una muy buena medida para controlar también estas enfermedades, porque los flujos del río estarían más controlados, claro. Más controlados, eso sería muy bueno. Pero el embalse tendríamos que ponerle gambusia. Obviamente. Lógicamente, todo. Fíjense que incluso cualquier fuente, si uno piensa en la fuente que está ahí en la Plaza de Colón, ¿no? Debería tener. De la de Vicuña Maquena, debería tener gambusia. Ah, mira. Detalle. Buen dato, doctor. Claro. Oye, doctor, le quiero agradecer mucho que haya venido esta noche a conversar sobre este tema que está muy de moda. Ya llevamos 3 días con todas las noticias en torno a lo que es la aparición de este mosquito, ¿no? Y es bueno que la gente entienda un poco más los procesos y la historia también, porque así también se evita, digamos, lo que podría ser una cosa más escandalosa o más de nerviosismo social, digamos, ¿no? Claro, efectivamente, y hay que considerar que estamos ya en otoño, vamos a ir bajando las temperaturas y este mosquito no puede vivir cuando hay una temperatura menos de 17 grados. O sea, en un par de meses están condenados a desaparecer. Están condenados, no pueden desarrollarse. Muchas gracias, doctor. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.